10 years younger or younger, they can go to the room in the back to receive their message. Glorias a Dios. Glorias a Dios. Glory be to God. Aleluya. Y el resto de nosotros vamos a buscar nuestra Biblia en Mateo su capítulo 12. And then the rest of us, we're going to be looking at our Bibles in Matthew chapter 12. Mateo su capítulo 12. Matthew chapter 12. Amén. Se me hizo una pregunta sobre un tema. I was asked a question about a theme, Amén. Y pues hoy vamos a enseñar sobre ese tema. and today we're going to be teaching about that topic. Amén. Para que si otras personas tienen la misma pregunta o las mismas dudas, pues puedan ser instruidos por la palabra de Dios. So if another person has the same doubts, they can be instructed by the word of the Lord. Gloria a Dios. Mateo 12, vamos a buscar los versos 38 al 45. Matthew chapter 12, we're going to be reading from verse 38 to 45. Y si hay temas o preguntas que los hermanos tengan, amén, siéntanse libres de dejármelas saber para poder pues buscarla y enseñarle por la Biblia, amén, lo que dice, lo que la Biblia enseña sobre esos temas. So if there are any topics that you have questions about, feel free to speak with the pastor so that he can give a lesson on what the Bible teaches. Y la pregunta que se me ha hecho es una pregunta sobre demonios And the question I was asked was a question about demons y la reprensión de demonios and the repression of the demons y el cristiano. and the Christian. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña porque, amados, me quedé espantado ver, amén, cómo las falsas enseñanzas que se están enseñando en la iglesia, en diferentes iglesias sobre este tema. And I was shocked about the various teachings about this message. Vamos a ver lo que Jesús dice en Mateo 12, 38 al 45. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Dios me los bendiga grandemente. So we're going to see what the word says in Matthew 12, verse 38. All the brethren that are watching through social media, you are very welcome. Mateo 12, del 38 al 45, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Entonces, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Matthew 12, 38 to 45 reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Then some of the scribes and the Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. Pero Jesús respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. But he answered and said to them, An evil and adulterous generation craves a sign, and so no sign will be given to it except the sign of Jonah the prophet. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. For just as Jonah was in the stomach of the sea monster for 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. The queen of the south will rise up with this generation at the judgment and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. Este es el contexto de los próximos versos. This is the context of the next verse. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla.
Now, when the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places seeking rest and does not find it. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Then it would say, I will return to the house from which I came from. And when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Entonces va y toma consigo 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Then it goes and brings along with 7 other spirits more wicked than itself, and they come in and they live there. And the last condition of that person becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil generation. Permíteme hablarle unos minutos bajo el tema ¿qué sucede con el alma vacía? Let me speak to you a couple minutes about the topic, what happens to the empty soul. Dios de gloria, Dios de poder, ante tu santa y divina presencia estamos dándote gracias por el privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa reunidos con nuestros hermanos en la fe. Ahora, Padre Santo, levantamos nuestra mirada hacia ti y pedimos, Altísimo Dios, que tú nos enseñe por medio de tu palabra. Que tú nos corrija, que tú nos fortalezca, Padre mío, que tú nos dé entendimiento sobre esta palabra, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo ministre y haga en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones conforme a como tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated, brethren. Se ha dicho muchas cosas sobre los demonios. Many things have been said about the demons. Cosas basadas en opiniones. Things based on opinions. Cosas basadas en libros. Things based off of books. Cosas basadas en películas. Things based off of movies. Cosas basadas en tradiciones de hombres. Things based off of human tradition. Pero debemos recordar, mis amados hermanos, But we should always remember, brethren, que la palabra de Dios es la única fuente de verdad que tenemos de aprender sobre los demonios. that the word of God is the only source of truth that we have to learn about the demons. Me acuerdo hablando un día con una persona, I remember one day speaking with a person, me empezó a hablar sobre este tema and they began talking to me about this topic. y me trajo un testimonio muy extravagante de algo que él había oído. And he brought to me an extravagant testimony of something he had heard. El problema era que la Biblia no respaldaba aquel testimonio. The problem was that the Bible did not support that testimony. El hermano me dijo, bueno, pastor, es que la verdad es que no sabemos todo lo que sucede en el ámbito espiritual. And the brother said to me, well, pastor, we don't understand everything that occurs in the spiritual Y atmosphere. yo le dije, eso es cierto, no sabemos todo lo que sucede en el ámbito espiritual. And I said, that is true. We don't know everything that occurs in the Pero spiritual realm. todo lo que necesitamos saber ya está escrito en la palabra de Dios. But everything that we need to know is already written in the Word of God. Cuando aceptamos como verdad When we accept as true, todo lo que una persona dice o piensa, everything that one person says or thinks, especialmente sobre asuntos espirituales, especially over spiritual matters, el estándar de verdad deja de ser la Biblia the standard of truth stops becoming the Bible y el estándar viene a ser lo que dice o piensa una persona. and starts becoming what a person says. Y esto es muy peligroso, And amados, this is very dangerous porque abre a la iglesia a mentiras, engaños y a doctrinas de demonios. because it opens the church to tricks and lies and doctrines of demons. La Biblia enseña ciertas cosas sobre los demonios. The Bible teaches certain things about Y una de demons. las cosas que nos enseña And one of the things that it teaches es que no enseña que la reprensión de demonios es un ministerio o un don que Dios da.
What it teaches is that the rebuke of the demons is not a ministry or a gift that God gives. No, nunca vemos en la palabra de Dios instrucciones a la iglesia We never see in the Word of God instructions to the church de cómo reprender demonios. of how to rebuke demons. La reprensión de demonios no era algo común en la iglesia del Nuevo Testamento. Rebuking demons was not a common thing in the New Testament church. No era algo común. It wasn't a common thing. Mas sin embargo, hay personas que tienen una fascinación dañina con demonios, Yet there are people with a fascination about demons, que todo lo que sucede se lo achacan a demonios. that everything that occurs, they attribute it to demons. Oyen un ruido en el techo They hear a noise in the roof y reprenden demonios. and they start rebuking Y no demons. saben que son ardillas que están corriendo en el techo de la casa. And they don't know that it's squirrels that are running on the roof of the house. Ven una sombra pasar en la casa They see a shadow pass in the y house reprenden demonios. and they rebuke demons. Y no entienden que fue un pájaro que pasó por la ventana y pasó una sombra. And they don't realize that it was a bird that passed through the window Hay and created personas que se shade. dejan de llevar por la emoción y por su imaginación, There are people who allow themselves to be led by their emotions and de imagination, tal manera que hasta describen cómo se ven los demonios, that they even describe how they see the demons. haciéndose ellos el estándar de verdad, porque la Biblia no habla de demonios con cuernos o demonios con las descripciones que le ponen la gente le pone. And they become the standard of truth because the Bible doesn't depict demons with horns or whatever description they may be given. Hay una fascinación dañina con demonios y por eso todo lo que ven y todo lo que creen está relacionado con demonios. There's a dangerous fascination with demons, which is why everything they see or believe it's demons. Hasta creen que todo lo negativo que sucede en la vida sucede por culpa de los demonios. They believe that all the negative things that occur in their lives is because of demons. Nunca era porque esa persona fue irresponsable. It never was because that person was irresponsible. Nunca era porque están cosechando el fruto de lo que ellos mismos sembraron. Or maybe it's because they're reaping what the same fruit that they sowed. Todo lo negativo siempre es culpa de Satanás o culpa de los demonios. All the negative is the devil's fault or demon's He fault. visto personas hasta reprender espíritus malignos de inmoralidad sexual. I've seen people rebuke it's evil spirits of sexual immorality. Personas que dicen que el Señor reprenda el espíritu maligno de idolatría y de celo y de ira. And they say, may the Lord rebuke the evil spirit of idolatry or jealousy or wrath. Personas que anger. dicen hay que reprender el espíritu maligno de contienda, de envidia y de homicidios. That we have to rebuke murderous spirits of homicide. Pero no entiende que la Biblia nunca describe esas cosas como espíritus malignos. But you know the Bible never describes these things as evil spirits. La Biblia no declara estas cosas como espíritus malignos. The Bible doesn't describe these things as evil spirits. La Biblia declara estas cosas como obras de la carne. The Bible describes these things as works of the flesh. Obras que salen de un corazón perverso del ser humano. The works that come from a perverse heart of the human being. Obras que vienen de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Works that come from the sinful nature of the human being. Y reprenden demonios en vez de hablar de arrepentimiento. And they rebuke demons instead of talking about repentance. Porque hay que saber que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Because we have to understand that those who practice these things will not inherit the kingdom of Mira heaven. lo que la Biblia dice en Gálatas 5, 19 al 21. Look at what the Bible says in Galatians 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Now the deeds of the flesh are evident. No habla de espíritus malignos. It doesn't talk about an evil No spirit. está hablando de demonios. It's not talking about demons. Están hablando de obras que salen de un corazón contaminado. It's talking about works that come from a heart that is contaminated. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya los que he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and the things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. En una ocasión Jesús dijo que son las cosas que sale del corazón, esas son las cosas que contaminan el ser humano. In one occasion, Jesus said that the things that comes from the heart is what contaminates a human being. Pero hay personas que le echan la culpa a los demonios. But there are people who fault the demons. Cuando la verdad es que tenemos que analizar nuestras propias vidas When the reality is that we need to analyze our own y lives determinar si verdaderamente estamos siendo obedientes a la palabra de and Dios determine if we are truly being obedient to the word of God, o si estamos siendo dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. or if we are being dominated by our sinful nature. Amados, hay que entender que hay una diferencia entre la obra de las carnes We have to understand that there's a difference between the works of the flesh y los demonios. and the demons. Y hay que saber que no todo es causado por demonios. And we have to understand that not everything is caused by demons. Y a pesar de, amado, de esto, la represión de demonios no ser algo muy común, And despite the fact that the rebuke of demons is not something very common, hay momentos donde podemos encontrarnos con demonios que tienen que ser reprendidos. there are moments where we could encounter demons that do need to be possessed. Pero se or reprenden rebuked. en oración a Dios But they are rebuked by prayer to God y no por las palabras o los gritos de una persona. and not by the words or the screams of a person. Porque hay personas que creen que el poder está en la forma que ellos dicen. Because there are people who believe that the power is in the way that they say Y mientras things. más gritan, crees que tienen más poder. And they believe that the more that they scream, the more power they have. Pero la Biblia no enseña eso. But the Bible doesn't teach this. Eso es brujería que quiere infiltrarse dentro de la iglesia del Señor. That is witchcraft that wants to infiltrate itself into the church of God. Que creen con las palabras, usan el nombre de Jesús como una palabra mágica. Because they use the name of Jesus as a magic word. Y después, no importa lo que digan, si terminan su oración con Jesús And it doesn't matter what they say, if they finish their prayer with Jesus y lo gritan bien fuerte, and they scream it loud enough, que eso es suficiente para reprender a un demonio. that's sufficient to rebuke a demon. Pero Jesús nos enseña en una ocasión But Jesus teaches us on one occasion que esto no sale sino con qué? Oración y ayuno. that demons don't leave unless it's with prayer and fasting. Y cuando uno ora, ¿a quién está dependiendo? Está dependiendo de Dios. And when one is praying, one is depending on God. No tenemos, amado, en nosotros no tenemos el poder para ordenar a un demonio hacer nada. And in us, we don't have the power to order a demon to do anything. Usted ni yo somos apóstoles de Cristo. We are not, you and I are not apostles of Christ. Somos discípulos del Señor, We are disciples of the Lord. pero no somos ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. We are not Paul, we are not Peter, we are not John. Ellos tenían el poder, ese poder. They had that power. Pero nosotros, cuando vamos a reprender demonios, tenemos que depender de Dios. But when we go to rebuke demons, we have to depend on God Y entender que hay cosas que no salen sino con oración. and understand that there are things that don't exit unless it's with prayer. Pero esta fascinación que las personas tienen con los demonios But this fascination that people have with demons, le ha dado lugar a teologías no bíblicas en la iglesia. it's given non-biblical theology a place in the Y hoy church. yo quiero atender una de esas teorías no bíblicas. And today I want to attend to one of those non-biblical theologies. La historia que acabamos de leer nos enseña algo muy importante sobre los demonios. The story that we just finished reading tells us something very important about Y demons. tristemente y erróneamente esta parábola o enseñanza de Jesús And sadly, this teaching of Jesus tiende
a aplicarse a cristianos. It tends to be applied to Christians. Dicen que si alguien entregó su vida a Jesús They say that if someone gave their life to y Jesus es un cristiano and is a y Christian después se aparta, and then they leave, dicen que el demonio que tenía vuelve con 7 demonios más, it says that the demons that they had comes back with 7 more, 7 demonios más depravados que el primero, 7 more that are more depraved than the y first, que su condición ahora viene a ser peor que la de antes. and that their condition is now worse than it was before. Pero como yo le he enseñado a esta iglesia, But as I've taught this church, la palabra de Dios se aplica y se explica según su contexto. the Bible is applied and according to its context. Vamos a ver cuál es el contexto de lo que está pasando aquí, Let us see what's the context of what's occurring here para entender la enseñanza que Jesús está dando. to understand the teaching that Jesus is giving. Cuando vamos al principio del capítulo, When we go to the beginning of the chapter, Jesús acaba de sanar a una persona de un demonio. Jesus has just healed someone of a demon. Había un endemoniado ciego y mudo y Jesús lo acaba de liberar. There was a blind and deaf demon that took over someone, and Jesus had just healed him. Los líderes religiosos habían dicho que o acusaron a Jesús de poder reprender demonios por el espíritu de Satanás. The teachers, the Pharisees, had just accused Jesus of being able to heal of demons from the power of Satan. Jesús le enseña a estos líderes religiosos que es blasfemia atribuirle una obra del Espíritu Santo a Satanás. Jesus had just finished teaching them that it is blasphemy to attribute a work of the Holy Spirit to Satan. Ahora los líderes religiosos pedían una señal de parte de Jesús para confirmar que Él es el que decían que Él era. Now the religious leaders asked for a sign from Jesus so that they could see if he was who he said he was. Pero Jesús no les da señal, But Jesus doesn't give them a sign. sino que Jesús le habla de juicio y de su necesidad de salvación. But Jesus talks about judgment and their necessity for salvation. Jesús ahora se dirige a estos líderes religiosos, Jesus now directs himself to this religious leaders. estos líderes que pedían una señal de parte del Señor. The religious leaders who are asking for a sign from the Lord. Y ahora les dice en el verso 43. And now he says to them in verse 43, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. now when the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places seeking rest and does not find Yo it. encuentro muy interesante la respuesta de que Jesús le da a estas personas que pedían una señal. I find it very interesting the response Jesus gives to these people who were asking for a sign. Jesús está hablándole a los religiosos Jesus is speaking to the religious ones de su condición y de su necesidad de salvación. of their condition and their necessity for Y salvation. ahora bajo este contexto, And now under this context, Jesús ahora habla de un demonio que sale de un hombre. Jesus now speaks of a demon that leaves a man. Los fariseos, The Pharisees, estos líderes religiosos eran personas de moralidad. these religious leaders were people of morality. Vivían vidas muy estrictas. They lived very strict lives. Eran personas de moral. They were people of morality. Eran personas religiosas. They were religious people. Pero tenían un problema muy serio. But they had a very serious problem. Que a pesar de lo religiosas y de lo moral que eran, estaban rechazando a Jesús. Despite how religious and moral they were rejecting Jesus. Y por ende, mientras rechazan a Jesús, están rechazando al mismo Dios. And so because they were rejecting Jesus, they were rejecting God A himself. pesar de su moralidad y religiosidad, Despite their religiosity and their morality, todavía estaban condenados al infierno. they were still condemned to hell. A pesar de su moralidad y religiosidad, Despite their morality and religiosity, todavía estaban vacíos. they were still empty. Todavía necesitaban ser salvos. They still needed to be saved. Su alma estaba desocupada porque el Espíritu Santo no estaba allí. Their souls were empty because the Holy Spirit wasn't there. Y Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no la halla.
Now, when the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places seeking rest and does not find it. Esto nos enseña que los demonios encuentran descanso ¿a dónde? This is teaching us that the demons find rest where? En las personas. In people. Pero ahora Jesús nos da dos claves. But now Jesus gives us two keys, Miren las claves. Dos palabras. two words, Dos palabras claves. two key words. Dice, entonces, verso 44, entonces dice, volveré a mi casa, And then it says, I will return to my house de donde salí. from which I came. Y cuando llega, la encuentra desocupada. And when it comes, it finds it unoccupied. Las dos palabras claves, mi y desocupada. The two key words, my and unoccupied. La encuentra desocupada, barrida y arreglada. I find it unoccupied, swept, and put in order. Ahora no entiendo por qué hay personas que aplican esta porción bíblica a cristianos. Now, I don't understand why people apply this biblical portion to Christians. El demonio claramente dice, volveré a mi casa, The demon says, I will return to my la house, cual está desocupada, the one that is y empty, está desocupada porque Dios no está allí. and it is unoccupied because God is not there. Jesús, por ende, no puede estar hablando de un cristiano genuino. So Jesus cannot be talking about a genuine La Christian. Biblia dice en 2 de Corintios 6:16, The Bible says in 2 Corinthians 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? and what agreement does the temple of God have with idols? Usted sabe que su cuerpo, si usted está en Cristo, su cuerpo ahora viene siendo templo de Dios. Did you know that if you are in Christ, your body becomes a temple of God? Porque vosotros, hablando a la iglesia, vosotros sois el templo del Dios viviente. And for we, talking about the church, for we are the temple of the living God. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Just as God said, I will dwell among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Cuando usted está en Cristo, su cuerpo viene a ser templo de Dios. When you are in Christ, your body becomes a temple of God. Su cuerpo viene a ser el lugar donde habita Dios. Your body becomes the place in which God abides. ¿Cómo puede, amados, How can there be un demonio encontrar esa casa vacía a demon to find that place empty y habitar en ese lugar cuando Dios ya habita ahí? and dwell in that place when God already lives there? No puede estar hablando de un cristiano. It cannot be talking about a Christian. Primera de Juan 5:18 1 John 5:18. dice, sabemos, en otras palabras, Juan habla con certeza. We know, in other words, John is speaking with certainty. We know Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. that no one who has been born of God sins. En otras palabras, In other words, una persona que está practicando lo mal hecho tiene que preguntarse si verdaderamente es de Dios. if someone is practicing sin, they need to ask themselves if they're truly from Porque God. la Biblia dice que el practica el pecado no ha nacido de Dios. Because it says, the Bible says that the practice of sin doesn't come from God. Eso no significa que no podemos pecar, That doesn't mean that we can't sin, porque todos los días fallamos el estándar de Dios. because every day we fail the standard of God. Pero el que practica, But those who el practice, que tiene el pecado como algo normal, como algo rutinario, who have sin as something normal, as something routine, aunque se llame cristiano, even if they call themselves a la Christian, Biblia dice que no ha nacido de Dios. the Bible says that they haven't been born of God. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. We know that no one who has been born of God sins, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. El maligno no puede tocar el alma de aquel que le pertenece a Dios. The evil one cannot touch the soul that belongs to God. Mira lo que Pedro dice en Primera de Pedro 1:5. Look at what Peter says in 1 Peter 1:5. Mediante la fe, ustedes, la iglesia, son guardados por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
who are protected by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time, talking to the church. Y si el cristiano genuino And if the genuine Christian es guardado por el poder de Dios para salvación, is guarded by the power of God for salvation, ¿cómo es posible que un demonio venga how is it possible that a demon comes y busque 7 demonios más and looks for 7 more y demons more en la vida de aquella persona? and then abides in the life of that person? Cuando el cristiano le pertenece a Dios, When the Christian belongs to God, el Espíritu Santo habita en esa persona the Holy Spirit abides in that person, y es guardado and they are secured por el poder de Dios by the power of God para salvación. for salvation. Claramente, amados hermanos, podemos ver Clearly, we can see que si hay actividad de demonio en una vida, that if there is demonic activity in someone's life, si hay actividad de demonio en una vida, if there is demonic activity in a life, esa es la evidencia de que Dios no está allí. that is evidence that God is not there. Esa es la evidencia de que Dios nunca estuvo allí. That's evidence that God was never there. Puede haber moralidad, There can be morality, puede haber religión, there may be religion, pero el hecho de que haya moralidad y religión no significa que Dios está allí. but the act that there was morality and religion does not mean that God was there. Moralidad y religiosidad vacía es lo más peligroso que hay. Empty religiousness and morality is the worst that there is. Dame repetirlo porque yo quiero que la iglesia entienda esto. Let me repeat it again because I want the church to understand. Moralidad y religiosidad vacía es lo más peligroso que hay. Empty morality and religiousness is the worst thing that there is. Esto es lo que Jesucristo está enseñando en esta enseñanza. This is what Jesus is teaching in this teaching. Hay peligro There's danger cuando una persona arregla su vida con moralidad y religión when someone puts their life together with morality and religiousness y no llena el vacío que hay en esa persona. and they don't fill the emptiness that is in that Porque ni person. la moralidad ni la religión puede llenar. Because the morality and religiousness cannot Lo fill. único que puede llenar el corazón vacío de una persona es Jesucristo. The only thing that can fill the empty person is Jesus Christ. Uno puede tratar de arreglar su vida So someone may be able to try to put their life y together dejar de fumar and stop smoking o dejar de beber and stop drinking o dejar de hacer malos hábitos. and stop doing bad Pero habits. si no se ha refugiado en Cristo, But if they haven't taken refuge in la Christ, casa puede estar arreglada. the house can be put La together. casa puede estar barrida. The house could be swept. Pero está desocupada. But it is unoccupied. Y pueden recibir predicaciones llamando al arrepentimiento. And they can receive preachings calling them to repentance. Y personas no creen que eso es para ellos. And these people don't believe that this is for them. Yo soy una persona moral, yo estoy bien. I'm a moral person, I'm good. Yo soy una persona religiosa, yo estoy bien. I'm a religious person, I'm good. Y no se dan de cuenta And they don't realize que están haciendo lo mismo que estaban haciendo los fariseos, líderes religiosos. and they don't realize that they're doing the same thing that the religious Pharisees were doing. Resaltan su moralidad, They highlight their morality. resaltan su religiosidad y al mismo tiempo rechazan a Cristo. They highlight their religiosity and at the same time they reject Christ. Por eso era más fácil a Jesús alcanzar a las vidas que sabían que eran pecadores. And so it was much easier for Jesus to reach the lives of people who knew they were sinners. Era más fácil para Jesús alcanzar a vidas que estaban envueltas en el adulterio o en la hechicería o en la fornicación. It was easier for Jesus to reach lives that were in adultery or in Era fornication. más fácil que tratar de alcanzar gente religiosa y moral que ya se creían que no tenían necesidad. It was easier than trying to reach people who were religious and moral and didn't believe they had needs. Necesidad de arrepentimiento. A need for repentance. Esta parábola de Jesús, amados, claramente no se trata de cristianos. This parable of Jesus clearly doesn't talk about Christians. Jesús no está enseñando que un demonio pueda apoderarse de un cristiano. Jesus is not teaching that a demon can take over a Christian. Y sabemos que nuestra lucha no es contra
carne ni sangre, And we know that our struggle is not against flesh and blood, sino contra principados y potestades de las tinieblas. but against principalities and powers of the air. En otras palabras, el cristiano vive luchando en contra de influencias demoníacas. In other words, the Christian lives in fighting in contrary to the demonic influence. Influencias del mundo. Influence from the world. A la carne no necesita mucho que le empujen a hacer lo malo. For the flesh, it doesn't need much for you to do bad. Y tenemos esta lucha contra demonios, contra principados de las tinieblas. And we have this struggle against demons and principalities. Y of un the air. cristiano que se descuida en su relación con Dios, And a Christian who neglects their relationship with God, se descuida en la oración, they neglect prayer. puede dejarse influenciar, They could be influenced, pero no es porque hay que reprender un demonio. not because they have to rebuke a demon, Es porque el cristiano está descuidado en su relación con Dios. because the Christian is, but because the Christian is neglecting his relationship with Por God. ende, ha dejado que las obras de la carne, esas obras que salen de un corazón pecaminoso, se adueñe de sus acciones. So they allow the works of the flesh, the sinful nature, to dominate their actions. No porque tiene demonio, Not because they have a demon, sino porque está descuidado y está dejándose influenciar. because they have neglected and they're allowing themselves to be Miremos a influenced. Pedro. Let's look at Peter. Jesús le dice a Pedro que tenía que morir para después resucitar al tercer día, y Pedro reprende a Jesús. Jesus says to Peter that he had to die to be resurrected on the third day, and Peter rebukes Jesus. Y es lo que Jesús le dice en Mateo 16:23. And look at what Jesus says to Peter in Matthew 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's purposes, but men's." No era que Satanás había apoderado de Pedro, It wasn't that Satan had taken over Peter, ni era que Pedro tenía demonios. nor was it because Peter had demons. Era que en ese momento había un descuido en Pedro. Because in that moment there was a neglect in Peter. Pedro no estaba pensando en el plan y los propósitos de Dios. Peter wasn't thinking about the plans and the purposes of Pedro God. estaba más enfocado en qué? En la cosa de los hombres. Peter was more focused on the things of man. Estaba descuidado. He was Y un neglecting. cristiano genuino puede descuidarse And a genuine Christian can neglect themselves y no tener en alto las cosas, los planes de Dios. and not place on high the plans of God. Y así como Pedro puede ser influenciado And just like Peter, be por influenced tomar decisiones equivocadas for making the wrong decisions o decir cosas que no debe decir. or to say things that they shouldn't say. Pero eso nunca es por posesión de demonios. But that's never because of a possession from a demon. Porque hablar de posesión de demonios habla de un demonio adueñarse de algo. Because when we talk about possession of demon, it's the demon taking over someone. Y un cristiano nunca es posesión de Satanás. And no demon is ever dominated by Satan. No Christian is ever dominated by Si esa Satan. persona es un cristiano genuino, If that person is a genuine Christian, la Biblia enseña que ha sido sellado por el Espíritu Santo. the Bible teaches that they have been sealed by the Holy Ha Spirit. sido sellado por la garantía de nuestra salvación. They have been sealed by the guarantee of our salvation. Significando que el dueño de nuestras almas es ¿quién? Cristo. Meaning the one who owns our soul is Christ. Y si Dios es quien habita en nosotros, And if God is the one that abides in us, si Dios es el que habita en nosotros, if God is the one that abides in us, Juan dice en 1 de Juan 4:4 John says in 1 John 4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. greater is the one who is in us than he who is in the world. Y si creemos que eso es correcto, And if we believe that to be correct, si creemos que eso es verdad, if we believe that to be true, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, that greater is the one in us than the one who is in the world, entonces, amado, ¿cómo puede un demonio apoderarse de un cristiano? then how can a demon take over a Christian? No tiene sentido. It doesn't make sense. Verso 44, entonces dice,
volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Si consideramos el contexto de lo que Jesús está If enseñando, we consider the context of what Jesus is teaching, podemos concluir we can conclude que el demonio se fue that the demon left de aquel hombre from that person porque la persona dejó de hacer cosas malas, because that person stopped doing bad la things. persona decidió arreglar su vida, That person decided to put their life together, empezó a practicar la moralidad, began to practice morality, empezó a practicar la religión vacía. began to practice empty religion. Quizás, amado, hay personas que hacen eso, Maybe there are people who do that, que tratan de cambiar sus vidas. that they try to change their lives. Quizás por el temor de la muerte, Maybe because of fear of death, quizás por el temor de caer en una cárcel, maybe the fear of going to jail, quizás porque la familia le puso presión para que cambiara, maybe because family put pressure so that they may change their life, para que tomen diferentes decisiones. to make different decisions. La verdad es que hay personas que tratan de cambiar sus patrones destructivos The reality is there are people who try to change the destructive patterns y vivir vidas de moral and live moral lives o vidas religiosas, or religious lives, pero el problema es but the problem is que pueden dejar todo arreglado, that they can leave everything put together. pueden dejar todo barrido, They can leave everything swept. pero si ese corazón o esa alma se queda vacía, But if that soul remains empty, Jesús está enseñando que el demonio puede volver Jesus is teaching that the demon can return y encontrar la casa arreglada, barrida y desocupada. and can find the house swept, put in order, and unoccupied. El verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Verse 45, then it goes and brings along with it 7 other spirits more wicked than itself, and they come in and live there. And the last condition of that person becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil El generation. demonio original sale, The original demon leaves. regresa, He returns, ve que todo está arreglado y vacío. sees that everything is put together and empty. Va y busca 7 demonios más peor que él, más depravados. He looks for 7 demons who are more depraved than him. Y todos ahora moran en aquella persona. And they now all live in that person. Y Jesús dice, su condición final resulta peor que el primero. And Jesus says his final condition ends up worse than the beginning. Usted sabe que hay personas que se meten en la iglesia Do you know that there are people who come into church y adquieren el conocimiento de la verdad and they acquire the knowledge of the truth, y creen que el conocimiento de la verdad es suficiente, and they believe that knowledge of the truth is sufficient, pero nunca rinden sus vidas a Cristo? but they never surrender their lives to Christ? Su alma se queda arreglada, barrida y desocupada. Their souls remain swept, put in order, and unoccupied. ¿Por qué? Why? Porque creen que la moralidad y la religión es suficiente. Because they believe that morality and religion is sufficient. La moralidad y la religión vacía nunca será suficiente. Empty religion will never be sufficient. Religión vacía y moralidad nunca reemplaza a Jesucristo. Morality and empty religion never replace Christ. Ahora yo quiero que todos busquemos segunda de Pedro, And I want us all to look for 2 Peter capítulo 2. chapter 2. Porque lo mismo que hacen los fariseos, amado, está sucediendo dentro de las iglesias hoy día. Because the same thing that occurred to the Pharisees is happening within the church Y nowadays. hay peligro. And there is danger. Hay peligro There is danger cuando uno vive creyendo que la moralidad y la religión es suficiente. when one lives believing that morality and religion is sufficient. Pedro está
prácticamente enseñando lo mismo que Jesús está enseñando a los discípulos, Peter- a los líderes religiosos. Peter is practically teaching the same thing that Jesus was teaching to the religious leaders. Mira lo que Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 22 dice. Look at what 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22 says. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. For if, after they have escaped from the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they again entangled in them and are overcome, the last state has become worse than them than the first. Pedro dice, si después de haber escapado las contaminaciones del mundo, Peter says if they have escaped the defilements of the world por el conocimiento de nuestro Señor. by the knowledge of the Lord. Fíjese que Pedro no dice después de participar de una nueva naturaleza. Look at what Peter doesn't say after participating in a new nature. Pedro no dice después de ser salvados, Peter doesn't say after being saved. después de ser purificado de todos sus pecados. Peter doesn't say after being purified from all their sins. Estas personas claramente no están participando de una nueva naturaleza. This person is clearly not participating of a new nature. Y lo sabemos porque después Pedro dice lo mismo, pero habla de aquellos que participan de la nueva naturaleza. And we know because Peter says the same thing, but he talks about the people who do participate in Y this nature. sabemos que Pedro no está hablando aquí de cristianos tampoco, And we know Peter isn't talking about Christians porque either. dice, de nuevo son enredados y vencidos. Because he says they are again entangled in them and are overcome. Estas son personas, amados, que usan el conocimiento del evangelio para escapar la contaminación del mundo. These are people who use the knowledge of the gospel to escape the contamination of the world. Arreglaron sus vidas. They put their lives together. Dejaron patrones destructivos. They left destructive patterns. Se hicieron personas de moralidad. They became moral people. Se hicieron personas They religiosas, became religious people, pero dejaron su casa arreglada y vacía. but they left their house put together and empty. Nunca rindieron sus vidas por completo a Cristo. They never fully surrendered their lives to Christ. El que está en Cristo, Who La is Bi- la in Bi- Christ. la Biblia dice que es más que vencedor. The Bible says that they are more than a conqueror. El que está en Cristo es más que vencedor Those who are in Christ are more than conquerors. por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. By Christ, our Lord and Savior. El que está en Cristo es guardado por el poder de Dios para salvación. Those who are in Christ are secured by the power of God for salvation. El que está en Cristo persevera hasta el final. Those who are in Christ persevere to the end. Entonces, amados, sabemos que lo que Pedro se está refiriendo a aquellos que se enredan y son vencidos, no son cristianos. So we know that what Peter's referring to, those who are entangled and are overcome, he's not referring to Christians. La verdad es que aunque hubo conocimiento The reality is that even if there was y knowledge, quizás hasta hubo algunos cambios, and maybe if there was change, porque encontraron religiosidad y moralidad, because they found religiosity and morality, pero fueron enredados. ¿Por qué fueron enredados y because they were vencidos? entangled and overcome. Why were they ¿Ustedes creen que entangled? fueron enredados y vencidos? Why were they entangled or overcome? Todo estaba arreglado, pero estaban vacíos. Everything was put together, but they were still empty. Y como consecuencia, And as a consequence, ¿qué pasa con su condición final? what happens with their final condition? Igual que lo mismo que dijo Jesús. The same words that Jesus said. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. The last state has become worse for them than the first. Ahora, ¿por qué es que su condición viene a ser peor? Now, why is it that their condition becomes worse? Por dos razones. For two reasons. Primeramente, porque el juicio será mayor. First, because the judgment will be greater.
hubo conocimiento de la verdad There was knowledge of the truth. y a pesar de tener el conocimiento de la verdad la rechazaste. And despite having knowledge of the truth, they rejected it. Por ende tu condición va a ser peor. So that for that reason, your condition will be worse. Porque nunca hubo rendimiento. Hubo conocimiento. There was never a surrendering. There was knowledge. Hubo conocimiento. There was knowledge. Pero nunca hubo rendimiento. But there was never a surrendering. No solo hay una posibilidad más grande de actividad demoníaca en esa vida. Not only is there a greater possibility of demonic activity in that life, El juicio de esa persona será peor. the judgment of that person will be worse. Es peligroso It's dangerous estar en una iglesia donde se predica la verdad de la palabra de Dios. that to be in a church that preaches the truth of the word, Porque las personas que reciben ese conocimiento because the people who receive that truth y las rechazan and they reject it y creen que su moralidad y religiosidad es suficiente, and believe that their religiousness is sufficient, están en peligro de dos cosas: they're in danger of two things: juicio más grande greater judgment y más posibilidad de actividad de demonios. and a greater possibility of demonic activity. Es lo que dice el verso 21. Look at what verse 21 says. Dice, su condición viene a ser peor que la primera, dice Pedro. Y el verso 21 él dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndola conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Verse 21, for it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment handed on to them. Pedro no está hablando de un cristiano genuino. Peter is not speaking about a genuine Christian. Estas personas pueden llamarse This cristianos, person can call themselves a Christian. pueden hablar como They can cristianos, speak like a Christian. pero son personas que dependen de moralidad y religiosidad vacía. But there are people who depend on morality and empty religiousness. Todo en su vida quizás está arreglada, Everything in their life may be put together, pero hay un problema muy serio. but there's a serious problem. Si Cristo no está, If Christ isn't there, si la vida se queda desocupada, if the life remains unoccupied, le está abriendo las puertas a juicio y a actividad demoníaca. you're opening the door to judgment and demonic activity. Es peligroso, amados, It's dangerous escuchar la verdad y rechazarla. to hear the truth and reject it. Es peligroso It's dangerous conocer lo que dice la palabra de Dios y después con nuestras acciones decir, a mí no me importa. to know the word of the Lord and then with our actions say it doesn't matter. Si jugamos al cristiano If we play the game of a Christian después de haber conocido la verdad de la palabra, after knowing the truth of the word, el resultado final es más juicio the final result is more judgment y la posibilidad de más actividad de demonios. and the possibility of more demonic activity. Pedro continúa diciendo en el verso 22. Peter continues saying in verse 22. Mira lo que dice ahora. Look at what it says now. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. It has happened to them according to the true proverb. A dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. ¿Usted sabe lo que Pedro está enseñando ahí? You know what Peter is teaching here? Moralidad Morality y religión sin Cristo and religion without Christ es un perro que vuelve a su vómito. is a dog that returns to its vomit. Moralidad Morality o religión sin or Cristo religion without Christ es una puerca que vuelve al lodo después de haber sido limpiada. it's a sow after washing returning to the wallowing in the mire. ¿Por qué la puerca vuelve a revolcarse en el lodo? Why does the pig return to the mud or to the dirt? Es la naturaleza de la puerca. It's because it's the nature of the pig. Porque aunque hubo conocimiento de la verdad, no hubo cambio de naturaleza.
Because even though there was a knowledge of the truth, there wasn't a change in nature. Y eso es lo que sucede con personas que conocen la verdad, And this is what happens to people who know the tienen truth. conocimiento de la verdad, They have knowledge of the pero truth, nunca reciben a Cristo. but they never receive Christ. Nunca rinden sus vidas a Cristo. Never surrender their lives to Christ. Hay la misma naturaleza pecaminosa todavía está dominando esa vida. The same sinful nature is still dominating that life. Y no importa los adornos que yo le pueda poner una puerca. It doesn't matter the way that I can, decorations that I can put on a pig. Una puerca sigue siendo una puerca. A pig continues being a pig. Y de la misma manera, And in that same way, no importa lo religioso o lo moral que pueda ser una persona, it doesn't matter how religious or moral a person may be. si no hay una verdadera entrega a Cristo, If there isn't a true surrendering to no hay Christ, un cambio de naturaleza there is not a change in nature. y la casa está arreglada, vacía y desocupada. The house may be put together, empty and disoccupied. El hecho de que alguien venga a la iglesia, The act of someone coming to church, eso no lo hace cristiano. that doesn't make them a Christian. El ser cristiano es rendir todo lo que uno es y todo lo que uno tiene a Cristo. To be a Christian is to surrender all that you have and all that you are to Christ. Es un estilo de vida donde yo lo considero como rey y yo me someto a lo que el rey dice. It's a lifestyle that I consider him as king and I submit myself to what the king says. Y si su casa está vacía, And if your house is empty, si su alma está vacía, if your soul is empty, hay peligro there is danger de juicio y de actividad de demonios. of judgment and demonic activity. Jesús enseña que tú puedes ser una persona de moral. Jesus teaches that you can be a moral person. Puedes ser una persona religiosa. You can be a religious person. Pero si no hay relación con Cristo, no hay nada. But if there's not a relationship with Christ, there's nothing. Ahora, ¿cómo tú sabes si una persona es un cristiano genuino? Now, how do you know if a person is a genuine Christian? Si vemos lo que la Biblia dice sobre la doctrina de la conversión a Cristo, If we see what the Bible says about the doctrine of conversion of Christ, podemos ver claramente que un cristiano genuino jamás puede ser poseído por un demonio. we can see that clearly a Christian a genuine Christian can never be dominated by a demon. En 2 de Pedro 2, donde acabamos de leer, In 2 Peter 2, what we just finished reading, Pedro habla de aquellos que tienen conocimiento de la verdad, pero nunca se rinden a Cristo. Peter talks about people who have knowledge of the truth but never surrender to themselves Ya to Christ. vimos lo que Pedro dijo. And we saw what Peter says. Pero en 2 de Pedro 1, But in 2 Peter 1, versos 3 y 4, Pedro describe los que tienen el verdadero conocimiento de Cristo. Peter describes those who have true knowledge of Christ. Y Pedro los describe como haciéndose partícipes de una nueva naturaleza. And Peter describes them as being participants of a new nature. En otras palabras, su casa no está vacía. In other words, their houses are not empty. El Espíritu Santo habita en esa persona. The Holy Spirit abides in that Y la person. evidencia de que el Espíritu Santo está allí And the evidence that the Holy Spirit is there es evidenciada por una nueva naturaleza. is evidenced by a new nature. Mira que Pedro dice. Look at what Peter says. Primera de Pedro 1:3. 2 Peter 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. For his divine power has granted us to everything to pertaining to life and godliness through the knowledge of him who has called us by his own glory and excellence. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo
por causa de la concupiscencia. Through these he has granted us his precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world on account of lust. La Biblia describe la conversión a Cristo The Bible describes conversion of Christ como nacer de nuevo, as being born again, como siendo nuevas criaturas, as being new creations, como el morir a la carne, as a death to the flesh, como el despojarnos del viejo hombre, as a getting away from our old como selves, siendo partícipes de una nueva naturaleza. as being partakers of a new nature. Un cristiano A Christian, genuino a genuine, que ha rendido su vida a Cristo, who has surrendered his life to Christ. su alma está arreglada, está barrida, pero no está desocupada. Their soul is put together and swept, but it's not El unoccupied. Espíritu Santo está morando allí The Holy Spirit is living there, y esa persona jamás puede ser endemoniada. and that person can no longer be possessed. En nuestra lectura de hoy, In our reading for today, Jesús no está haciendo referencia a un creyente, Jesus is not making a reference to a believer, sino enseñando but teaching us que religión y moralidad no vale nada that religion and morality aren't worth anything si no llenamos el vacío que hay en el corazón, y la única manera de llenarlo es con Jesucristo. if we don't feel the emptiness that is in our hearts, and the only way to fill it is with Christ. En otras palabras, Jesús está diciendo en esta enseñanza: In other words, Jesus is saying in this teaching, ¿de qué vale ser religioso? what does it matter to be ¿De qué religious? vale ser moral What does it matter to be moral y dejar la casa arreglada y vacía? and to leave the house swept together and empty? Esa persona puede estar bien por un tiempo, That person could be good for a time. puede estar bien por un tiempo, He could be good for a time. pero el resultado final, But the final result, según la palabra de Dios, according to the Word of God, es más juicio is more judgment y la posibilidad de más actividad de demonios. and the possibility of more demonic activity. Que Dios libre a todos los que oyen mis palabras, May God free those who hear my words, y que todos salgamos de este lugar and that we all may leave this place con nuestra alma ocupada por el Rey de Reyes y Señor de with our Señores. souls occupied by the Lord of Lords and King of Kings. Pongámonos de pies, amados. Let's stand to our feet. Pido que meditemos en esas palabras. I ask that you meditate in these words. Pido que usted analice su vida, I ask that you analyze your life, analice su alma. analyze your soul. ¿Está arreglada y barrida It's maybe swept together and put together porque ha dejado de hacer cosas malas? because you've stopped doing bad things. ¿Has dejado de tratar de arreglar tu vida? You have stopped trying to you tried to put your life together Dependiendo de la moralidad. depending on morality. Estás tratando de arreglar tu vida, Maybe trying to put your life together, poniendo todo en orden, putting everything in order, pero la casa sigue vacía. but the house continues to remain empty. Hay peligro, There's danger. hay peligro. There's danger. El resultado final, según la palabra de Dios, más juicio y más actividad de demonios. The final result is more judgment and more demonic activity according to the word. Pido que analicemos nuestras vidas I ask that we analyze our life mientras nos ministran con cántico. while we are ministered with the song. Voy a pedir que nuestra hermana Liana pase por aquí. May I ask Sister Liana pass up here? Aleluya. Gracias, Señor. Santo Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo.
siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria
Dios, Padre, gracias te damos por la verdad de tu palabra, que ilumina cada paso que nosotros damos. Señor, en este momento he terminado de predicar tu palabra y yo te pido, Dios, que si hubiera alguien aquí o por las redes sociales que ha oído la verdad de tu palabra, yo te pido, Altísimo Dios, que tú obres en esas vidas, que ellos puedan entender que su religiosidad y moralidad de nada vale si no han rendido sus vidas a ti. Hazlos, Altísimo Dios, entender el peligro que hay en depender de la moralidad y de la religión vacía. Hazlo entender el peligro que hay en dejar su casa desocupada. Te pido, Altísimo Dios, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú, Altísimo Dios, permita que seamos partícipes de una nueva naturaleza, que podamos rendir todo a Cristo y vivir como que si hemos rendido todo a Cristo. Ayúdanos, Dios, cámbianos, transfórmanos, danos corazones nuevos, sensibles a tu palabra y a tu voluntad, y que podamos entender esa necesidad de tenerte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Sé que era un tema un poquito difícil. Amén.